Olá a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que usted ve este video. Con mucho gusto estamos aquí una vez más para transmitir el Evangelio. El Evangelio que es poderoso para cambiar la vida de todos aquellos que se entregan para conocer, para entender, para buscar crecer con Dios en gracia y en conocimiento. Hoje eu quero seguir com o tema, com o assunto da suficiência de Cristo. Nós já hemos hecho aí dois vídeos e este é o terceiro vídeo acerca desse tema. E por que é tão importante que você entenda acerca da suficiência de Cristo? Para que você não seja enganado, para que você não caiga em la idolatria e para que você não pense ou a vezes se entere que não estava servindo de la maneira correta. A suficiência de Cristo, esse tema não nos ensina que o cristiano solamente tem que viver para Deus, para Cristo e nada mais. Se sumamos algo a nossa fé com Jesus, se sumamos algo, não algum elemento, alguma persona, alguma coisa a nossa fé, então representa que a suficiência de Cristo não existe em nossa vida. Servimos, amamos a Ele, pero sempre vamos a necessitar algo mais para, entre comillas, aumentar nossa fé. E podemos entender o seguinte: al princípio, quando uno não conhecia a Jesus, uno necessitou de algo para, como se diz, para empezar, ¿no? Aquele primeiro passo da fé. Pero isso não significa que uno tem que viver dependendo de aquilo que uno empezou em sua vida espiritual. Por isso, eu sempre digo que a missão do Evangelho é que você entenda e cresça em conhecimento e em la graça. Nós hoje vamos meditar em dois textos. São Lucas capítulo 10, del 38 al 42, vamos meditar neste texto e também vamos a meditar en el libro de Hechos, en el capítulo 8, del 26 al 40. Será uma leitura meio larga, pero usted vai entender muito bem acerca da suficiência de Cristo. E se você quizás não estava 100% firmado em Jesus, você vai entender com este vídeo que sim, você tem que estar 100% aferrado solo a Jesus, solamente a Ele. Por isso, uma das 5 solas da Reforma Protestante foi solo Cristo, ou seja, representando que é solamente Jesus e a nadie mais. Antes de ler, eu quero orar para que podamos compreender de hecho e de verdade esse tema, para que você possa receber esse entendimento e esse conhecimento de la suficiência de Cristo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que através da leitura, que através, Senhor, desta meditação simples, sencilla, podamos entender, Senhor, a suficiência de Cristo. Que podamos compreender, Senhor, que não há nada mais importante que Tu, Senhor, em nossas vidas. Por isso, abra nosso entendimento, abra nosso coração para que podamos entender e compreender Tu excelentíssima e gloriosa vontade. Amém? Amém. Que assim seja. Bueno, nós vamos ler aqui, quizás você já conozca a história, ¿no?, de Marta e Maria, as duas irmãs de Lázaro, aquele que ressuscitou depois de estar 4 dias morto. Marta e Maria, duas pessoas que representam dois grupos de cristianos. Dois grupos de cristianos. Duas pessoas, dois grupos que creem em Jesus, pero um grupo, ou seja, não é que Jesus ama mais, sino que um grupo já entendeu e o outro grupo falta entender totalmente a vontade de Deus para um. Um grupo já entendeu, o outro grupo todavia está aí gateando, não assim dizendo. Todavia está tomando leite
y no está comiendo todavía el alimento fuerte, como dijo el Señor Jesús, ¿no? A través de la boca del apóstol Pablo. Dos grupos de cristianos, y nosotros vamos a entender aquí con la lectura. San Lucas capítulo 10, versículo 38, dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, dos grupos de cristianos. Yo quiero explicar primeramente el grupo de Marta. El primer grupo, que es el grupo Marta, vamos a llamar así, es aquel que está preocupado con muchos quehaceres en la iglesia, en la institución donde frecuenta. Está preocupado demasiado. Y por esa preocupación por una cosa u otra y tal, uno se olvida de lo principal, que la salvación no es por las obras, sino por la gracia. Y si la salvación no se da por las obras, sino por la gracia, entonces a veces uno dice: si yo no hago, no estoy salvo. Si hago, estoy salvo. Entonces quiere decir que la salvación no es por la obra de Jesús en la cruz, es por la obra que uno está haciendo. Claro, mi amiga, claro, señor, señora, joven, que el cristiano no es salvo, no recibe la salvación por sus buenas obras, sino que él es salvo para hacer buenas obras. Entienda eso. El cristiano no es salvo, no recibe la salvación por las buenas obras que hace, sino por la obra de Jesús en la cruz. Pero a partir del momento que uno recibe a Jesús, confiesa a Él como Señor y Salvador, empieza a tener buenas obras, a hacer buenas obras, porque una cosa se suma a la otra. Pero en los últimos días, años, meses, yo he visto un cierto cansancio en los siervos. Un cansancio no de Jesús, sino un cansancio por los muchos quehaceres, que termina fatigando, así diciendo, perdón si no me expreso bien, ¿no? Termina cansando demasiado lo físico y se refleja en lo espiritual. Uno empieza a sentirse muy cansado, muy cargado, y ahí de repente empieza a no tener ganas de hacer porque percibe que está necesitando descansar, y de repente la conciencia empieza a acusar diciendo: no estás haciendo como deberías hacer, estás fallando, y de repente por aquella mucha cobranza uno empieza a pensar que no está bien con Dios. Pero la verdad es que uno se acostumbró a hacer muchas cosas. Uno se acostumbró a hacer aquello. Y de repente, cuando lo normal para todo ser humano es descansar, o sea, descansar para tener energías, para seguir sirviendo a Dios, uno empieza a hacer tanto, que el cuerpo, que no es de hierro, empieza a cobrar. Y uno empieza a enfermarse. Se enferma de la mente, se enferma del corazón, se enferma de lo físico y termina pensando que está mal con Dios. Y ahí empieza a enfriar en la fe. Y este enfriamiento lleva a muchos a alejarse de Dios. Bueno, eso no sucede con el segundo grupo. El segundo grupo es el grupo María. El primer grupo es muy preocupado con los quehaceres. Y ahora, ¿por qué no sucede lo mismo con el segundo grupo? Porque lo que el segundo grupo, que es el grupo María,
está recibiendo es la enseñanza, que es lo principal para todo cristiano. Claro que nosotros debemos hacer la obra, debemos servir, debemos ayudar al prójimo, amar al prójimo, debemos hablar de Jesús, pero uno no se puede olvidar que lo principal es uno parar y analizar. Yo conozco a Dios de verdad. Yo estoy escuchando la palabra de verdad. Estoy escuchando la palabra, estoy estudiando las escrituras, estoy meditando en la palabra, buscando ver si lo que estoy haciendo está correcto, si lo que estoy enseñando está correcto, si lo que estoy hablando está correcto, si está de acuerdo con la palabra. Eso nadie te puede quitar. Por eso Jesús dejó bien claro a Marta lo siguiente: mira, Marta, lo que usted está preocupada, eso se puede hacer en otro momento. Eso se puede hacer, pero no hace falta estar tan preocupada así, porque como Jesús en otro momento dijo, ¿no?, que lo que entra por la boca en poco tiempo sale. Uno va al baño y listo, termina, pero la palabra nunca sale del corazón de aquellos que buscan conocer a Cristo de hecho y de verdad a través de las Escrituras. Y lo que yo te pregunto es, ¿usted está buscando conocer a Dios de la manera correcta? ¿Usted está estudiando las Escrituras? ¿Usted está leyendo la palabra? ¿Usted está buscando saber si lo que usted está enseñando a alguien está correcto, está de acuerdo con la palabra? ¿O usted solamente está repitiendo lo que usted aprendió a hablar? Por eso, la enseñanza de Marta y María nos deja muy claro esta enseñanza, ¿no? Marta se preocupaba por muchas cosas. Era una sierva de Dios, era una sierva. Jesús amaba a los tres, a Lázaro, amaba a Marta, a María, eran amigos. Pero Marta todavía se estaba alimentando de la leche. O sea, ella no se estaba preocupando por el conocimiento, por entender las Escrituras. Ella estaba preocupada por los quehaceres. Y yo te pregunto, ¿usted está más preocupado por los quehaceres en la iglesia donde usted concurre, o usted está preocupado en conocer a Dios en las Escrituras? ¿Usted está recibiendo el verdadero alimento que Marta estaba recibiendo, que era el conocimiento de las Escrituras, la palabra de Jesús? ¿O usted solamente está haciendo cosas y más cosas y más cosas? En su corazón usted está haciendo la obra de Dios, que es verdad, usted está haciendo para Dios, pero en el fondo, ¿será que usted ya no se encuentra cansado, cargado y tiene miedo de hablar porque quizá usted piense, no me van a comprender, no me van a entender, perdón, van a pensar que estoy mal espiritualmente porque ya no quiero hacer, porque estoy agotado, estoy cansado? Y ahí usted insiste en hacer, mismo sabiendo que su cuerpo ya no va más. Entonces, o sea, usted se encuentra cansado por el tema del trabajo, usted se encuentra cansado por problemas que usted se encuentra viviendo. Y lo único que usted tiene que hacer ahora es ser sincero con usted y con Dios. Mira, Señor, yo quiero hacer, pero estoy cansado. Y no hay ningún problema en que usted descanse. No hay ningún problema en que usted descanse. Porque en la palabra se enseña que se debe descansar. Pero lo que nosotros estamos meditando aquí es acerca de ese tema. Jesús quiere que usted haga la obra, sí, pero Él también quiere que usted tome un tiempo para sentarse a los pies de Él, para aprender. Porque el aprendizaje no se olvida. Y las obras que uno hace, sí, pasan. Hoy usted hace por una persona, quizá la persona usted no la va a ver nunca más, pero bueno, pasa. O sea, la obra que usted hace, a veces ya va a pasar, pero la palabra va a permanecer en su corazón. Por eso, si usted es cristiano, si usted necesita crecer con Dios, usted va a tener que parar, sentar a los pies de Jesús y empezar a escuchar, a meditar y a entender las Escrituras como ella es. No es solamente ir a una institución, no es solamente concurrir a una iglesia, es sentar a los pies de Jesús para aprender. Y el aprendizaje no se quita nunca más. Esa es la verdad. ¿Cuántas veces usted hizo una buena obra
y de repente, aquella buena obra que usted hizo, parece que la persona no te dio valor, no valoró la buena obra que usted hizo. Y a veces usted se sintió frustrado, fracasado, derrotado, pero la verdad que es así. Uno cuando hace la obra tiene que estar consciente de dos cosas. O va a tener frutos o no va a tener frutos. Cuando tiene fruto, amén, gracias a Dios. Cuando no hay frutos, amén, gracias a Dios. Lo que usted tiene que hacer es confiar que todo lo que usted hace para Dios es para Dios y punto final. Pero no se olvide, crezca con Dios, se entregue a Dios para conocerlo de hecho y de verdad. ¿Quiere ver una cosa? Vamos ahora para Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8, a partir del versículo 26, que dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Vamos a entender isso aqui. Mire que interessante, não? El eunuco había ido a Jerusalén a hacer una buena obra, pero él todavía no entendía las Escrituras. ¿Será que esa no es su situación? Usted sabe hacer buenas obras, pero todavía no ha entendido las Escrituras. Cuando uno no entiende las Escrituras y hace buenas obras, todavía la situación está incompleta en la vida de uno. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar dudas, cuestiones. A veces uno quiere entender un texto y a veces espera entender y no tiene una explicación. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Dejar el texto al costado y decir, no entendí, listo. No. Es ahí que viene el entender y el buscar el conocimiento de Dios. Cuando usted no entiende a un texto, usted tiene que agarrar su Biblia y buscar entenderlo. Porque si no, usted va a quedar haciendo buenas obras, pero sin entender las Escrituras. Y es ahí que está el engaño de muchos cristianos. Concurren a iglesias, son buenas personas, hacen buenas obras, pero todavía no entienden las Escrituras. Y sinceramente, si usted no entiende las Escrituras, usted corre el riesgo de caer en las manos de falsos profetas. E eu já les estou preparando para um próximo vídeo que eu estaré haciendo. Se você não entende as Escrituras, você pode cair nas mãos de um falso profeta. E quando uno cai nas mãos de um falso profeta, esse falso profeta te vai a sacar, ou seja, te vai a usar, ele te vai a roubar, ele te vai a mentir, ele te vai a engañar. Quando Jesus dijo que el ladrón viene para robar, matar, para hurtar, matar, destruir y tal, dependiendo su traducción, allá en Juan 10, que el ladrón viene no solamente para robar, matar y destruir, allí él está hablando de los falsos maestros, de los falsos maestros. Y los falsos maestros causan eso en la vida de los que los siguen. Les roban, les destruyen y los matan. ¿Mata en qué sentido? ¿En el sentido físico? Puede ser. ¿En el sentido espiritual? También. Entonces, o sea, cuando usted no entiende las Escrituras, usted corre el riesgo de ser engañado. De ser engañado. Por eso la importancia de entender las Escrituras y meditar en ellas, para entender y comprender si lo que usted está haciendo es correcto o no. Y ahí dice más.
Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, mire qué cosa interesante. La respuesta, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire qué interesante, ¿no? El eunuco dejó bien claro, ¿cómo voy a entender la escritura si nadie me habla, si nadie me explica? Y yo te quiero hacer una pregunta. Su maestro, su pastor, el profeta, no sé, su maestro, el que te está enseñando las escrituras. Él de hecho, de verdad, tiene paciencia para abrir las escrituras y enseñar las escrituras para usted de la manera correcta. O usted se siente, se siente medio, angustiado, preocupado. A veces, no quiero molestar. Y ahí usted va quedando con dudas, usted no entiende las escrituras y se va quedando con dudas porque usted a veces piensa, no, voy a molestar al pastor, voy a molestar al obispo, voy a molestar el cura, voy a molestar el misionero. ¿Será que usted tendría que sentir eso? ¿O será que la presencia de esa persona junto a usted no debería pasar y transmitir una tranquilidad que usted le pudiera preguntar todo para que él te abriera las escrituras? Entonces fue lo que el eunuco sintió con Felipe. Él sintió que Felipe le podría abrir las escrituras y enseñarle las escrituras. Y fue lo que sucedió. Por eso, cuando Felipe explicó el Evangelio de Jesús desde el Antiguo Testamento, hablando acerca del profeta Isaías, el eunuco se fue convertido, como vamos a ver ahora. Dice así, versículo 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Punto. Esa es la sencillez del Evangelio. ¿Hacemos buenas obras como cristianos? Sí. Pero lo sencillo del Evangelio es eso. Jesucristo es el Hijo de Dios. Listo. Esa es la suficiencia de Cristo. No necesitamos nada más para ejercitar nuestra fe. Solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Será que usted en estos días no ha sumado algo a su fe en Jesús para, entre comillas, aumentar su fe? En la Biblia no hay ningún momento que Jesús nos orienta a hacer eso, para aumentar la fe de las personas. Muy por lo contrario, cuando los discípulos pidieron a Jesús que le aumentara la fe, Jesús nos dijo, mira, te voy a aumentar la fe, haga eso. No, porque no es aumentar la fe, es solamente creer. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios viviente. Versículo 38, terminada así la lectura. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe,
y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Una vez más entendemos que Jesús es suficiente. Usted no necesita elementos para que Jesús te bendiga más o más. No. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó acerca de la fe? Entra en tu habitación, cierra la puerta, hable con tu Padre en secreto y el Padre que te ve en secreto te recompensará. Él no te enseñó a usar nada en este momento, solamente su fe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la suficiencia de Cristo. Caso yo me sienta tocado por Dios para seguir ese tema, lo seguiré en una próxima oportunidad. Pero si no, entraremos en otro asunto con respecto al peligro de no conocer las Escrituras. Que Dios te bendiga, a usted y a toda su familia, y que Él te guarde, que Él te ilumine hoy, mañana y siempre. Yo creo que Dios habló a su corazón, así como tocó en mi corazón para transmitir a usted este mensaje. Hasta pronto.